Les queremos agradecer su presencia esta tarde para la presentación del proyecto de reforma del Estado en salud con garantía de acceso universal, integral y con dignidad que se va a realizar en este foro público hoy día. Este es un proceso que se viene trabajando desde hace casi un año, sobre el cual se ha orientado la campaña por el acceso universal, integral y con dignidad, y que está cumpliendo una de sus etapas al haber abierto la consulta de este proyecto de ley y hoy presentarlo aquí en este foro para recibir las recomendaciones de expertos y de instituciones involucradas en el tema de la salud y en el tema de la gestión pública de nuestro país. Queremos invitar entonces a la mesa a Mario Ríos, coordinador nacional de Foro Salud, a Giovanni Escalante, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, a Javier Paulini, en representación de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, y a Iván Vega, que viene por la Asociación de Municipalidades del Perú. Adelante, por favor. Bien, entonces ya tenemos la mesa conformada y yo dejaría en el uso de la palabra a Mario Ríos, coordinador nacional de Foro Salud, para que dé los alcances de la propuesta en el marco de la campaña que hemos venido desarrollando en el último año. Adelante, Mario. Muy buenas tardes con todos los amigos presentes en esta reunión. Muy buenas tardes a los amigos de la mesa, el representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Javier Paulini, representante de la Asamblea Nacional de Municipalidad de Perú, doctor Iván Vega, en representación de OPS, Giovanni Escalante, y en representación del grupo de trabajo que hemos venido impulsando a nivel de Foro Salud para establecer el proyecto de reforma. Están en estos momentos acá el doctor Víctor Carrasco y también el doctor Víctor Raúl García Torres, además de otros compañeros que han participado activamente en el grupo de trabajo de reforma que se ha constituido a nivel de Foro Salud. Nosotros, un poco esta primera parte, queremos decirles antes, es importante que todos conozcamos que el día de hoy hemos tenido conocimiento del sensible fallecimiento del estudiante de medicina Félix Ugaz, que falleció en el Hospital Regional de La Libertad, producto de la peste neumónica, que nos habla mucho de las condiciones en las cuales trabajan los profesionales, los trabajadores del sector salud, y que nos llama la atención, y creemos que antes de iniciar esta actividad sería bueno que entre todos le demos un minuto de silencio a la muerte de este estudiante de medicina, uno de los mártires más de la salud pública en el país, que luchan por mejorar las condiciones de salud de todos. Muy bien, muchas gracias a todos. Nosotros, el año pasado, cuando asumimos la conducción de Foro Salud y del producto del acuerdo de la Cuarta Conferencia Nacional, que se planteó como objetivo de ver cómo nosotros, como movimiento social, empezábamos a desarrollar una propuesta que permita avanzar en la mejora de la salud. Y en esto, esta propuesta permite avanzar en la mejora de la salud, no solamente hacerlo como una propuesta que de alguna manera implique solamente a los que somos activistas de la salud, a quienes trabajamos desde hace mucho tiempo en el campo por la lucha por el derecho a la salud, sino que implique fundamentalmente un movimiento ciudadano. Desde esa orientación dijimos, en el proceso electoral que se avecina, que es el proceso electoral del año 2010 y del año 2011, ¿cómo logramos colocar en la agenda política del Estado la preocupación principal de parte de las autoridades, de los partidos políticos, de los decisores de política en el país? ¿Cómo logramos colocar el derecho a la salud como parte de la agenda prioritaria de parte del Estado? Entonces nos planteamos una serie de reflexiones en torno a qué habían venido haciendo los acuerdos de los partidos políticos
que con mucha fuerza se han impulsado durante los últimos años. Tenemos el acuerdo nacional, los acuerdos de los partidos políticos en el ámbito de la salud, los acuerdos de los partidos políticos en las regiones para ver los temas de salud y los acuerdos de los partidos políticos en general. ¿Qué balance tenemos sobre eso? Y nos recordamos inmediatamente un tema que nos planteamos entre nosotros. Veamos un indicador, y un primer indicador que nos ocurrió era el más visible de los acuerdos de los partidos políticos. El indicador que decía que había que elevar el gasto de Producto Bruto Interno del 4.7 que tenemos en el Perú en salud al 7-8% que era el promedio de América Latina. O sea, ¿qué elementos estaban detrás de esa idea de elevar el gasto de Producto Bruto Interno en salud del 4.7 al 7-8%? Detrás estaban subyacendo algunas explicaciones. Gran parte del gasto en salud, en ese momento del año 2006, estaba básicamente sostenida sobre lo que es el gasto de bolsillo. O sea, lo que cada uno de nosotros paga cuando va a un servicio de salud y tiene que cancelar la medicina, tiene que cancelar la receta, tiene que cancelar los distintos insumos que requiere para recuperar su salud. Gran parte de ese gasto estaba sostenido eso, y apenas de ese 4.7%, el 1.34% era el gasto que asignaba el Estado vía el presupuesto público. O sea, más de 3.4% de componente de ese gasto era el gasto entre el sector privado, el gasto del sistema contributivo y el gasto del bolsillo del ciudadano. Y eso para nosotros era preocupante. Y preocupante en esos momentos cuando se diseñó esta idea de elevar al 8%, 7-8%. Porque además de ese gasto que se estaba estableciendo en el campo de la salud, que solamente tenía 1.34, estaba sostenido sobre el gasto bolsillo, en América Latina el promedio de aporte del Estado en términos del presupuesto público, del PBI, del Producto Bruto Interno, en América Latina está bordeando entre 3.5 a 4%. O sea, nosotros estábamos muy por debajo del promedio latinoamericano, porque nuestro Estado estaba gastando 2.5 a 3 menos que lo que gastan en promedio los países de América Latina de asignación directa de recursos públicos a la salud. Ese es un dato que a nosotros nos llamó la atención. Y dijimos, entonces, para alcanzar la meta del 8%, del 7-8%, lo que habría que incrementar es el ingreso, o sea, es el gasto público en salud. Es el gasto que tiene que hacer el Estado en salud. Si el gasto del Estado en salud se incrementara en 2.3 o 3%, tendríamos ahora el promedio, por lo menos, de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿Cuánto se ha avanzado en ese sentido? Y lo que nosotros observamos es que apenas, según cifras ensayadas por el propio Ministerio de Salud, nos dicen que se habría elevado del 4.7 a 5%. O sea, apenas 0.3%, 0.4% o 0.2%. Finalmente, no hemos avanzado siquiera el dígito. Estamos por debajo del dígito. Y eso a nosotros nos llama la atención porque tenemos un país que en los últimos años ha crecido enormemente en torno a su PBI. Teníamos un PBI en el año 2006 de 216.000 millones de soles. Tenemos hoy un PBI aproximadamente entre 420.000 a 430.000 millones de soles. Se calcula que este año el crecimiento va a ser de 6 a 7% según el último dato del Ministerio de Economía. O sea, podemos tener un PBI en este año aproximadamente de cerca de 450 a 460.000 millones de soles. ¿Cuánto de ese PBI se ha trasladado en materia práctica a salud? Y lo que nosotros encontramos es que es poco. O sea, ha habido un crecimiento donde un puñado de pequeñas empresas tiene una ganancia de más de 22.000 millones de soles anuales, 8.000 millones de dólares calculan otros, y no tenemos el mismo crecimiento en términos de las utilidades de parte de los salarios, de los ingresos en los ciudadanos. Esos temas a nosotros nos llaman la atención porque decimos, entonces, ¿para qué sirvió un acuerdo de partidos políticos? Todos se pusieron en consenso para que al cabo de 3, 4 o 5 años que se hace el balance de esa gestión, el incremento es poco significativo en materia de salud. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país que hace que la clase política no se interese en abordar los temas de salud, en abordar el derecho y las necesidades de la gente para poder impedir que personas que por problemas que son perfectamente prevenibles, perfectamente curables, perfectamente tratables, personas que tengan que verse con la muerte, con la discapacidad, la pérdida de calidad de vida? ¿Qué es lo que hace que en el país tengamos sistemas de protección de los ciudadanos
y que no podamos alcanzar niveles adecuados en términos de crecimiento y desarrollo del país y lograr que los ciudadanos no tengamos mejor calidad de vida. ¿Hay acaso algún factor de la naturaleza, un hecho inédito que ha ocurrido en nuestro país que nos ha sumido en esa situación? ¿O hay un factor que nosotros no estamos tomando en cuenta y que no lo hemos tomado el debido pulso, que a nosotros nos llama la atención, que es el factor político? Es cuántas las dirigencias políticas de nuestro país se han preocupado por atender las necesidades de la gente. Y a partir de ese elemento es que nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer acá? Y constatamos otro hecho. Y ese otro hecho es cuánto la salud es percibida como derecho por parte de la gente. Y ese es otro elemento que a nosotros nos llama la atención, porque es más común en la población reclamar por el derecho a la educación. Si a alguien no le permiten matricularse, no le permiten ir a la escuela porque no tiene dinero para pagar, inmediatamente la sociedad reclama y exige y se plantea y se moviliza a favor del acceso a esa educación, de ese niño que puede perder la escuela, que puede retrasarse. O sea, está más internalizado el concepto del derecho a la educación en nuestra sociedad que el tema de la salud. En cambio, si una persona va a un servicio de salud y no tiene para pagar la asistencia médica, nos parece normal que tenga que regresar a su casa y buscar los fondos y los recursos para poder ser atendido. No nos parece un hecho anormal. Pero ¿qué ha pasado en ese interín? La gente ha logrado muy fácilmente articular educación y desarrollo. La pérdida de oportunidades, la pérdida que tengan los niños en el futuro, producto de no estudiar tempranamente, no poder desarrollarse tempranamente, inmediatamente lo aludimos a sus posibilidades futuras. En cambio, la pérdida de salud, la no atención, no la aludimos en términos de qué podría pasar con la persona hacia adelante. O sea, hemos hecho también, y esa es una responsabilidad que tenemos que resolver esa responsabilidad, hemos hecho que la salud se ha visto más desde el ámbito del enfoque de la enfermedad que del enfoque del desarrollo. Mientras más fácil ha sido articular educación y desarrollo, más difícil se nos ha hecho articular salud con desarrollo. Y ha sido mucho más el enfoque biomédico, permanente, que ha concentrado la salud en la enfermedad, es lo que ha asignado de alguna manera el enfoque cotidiano que tenemos cada uno de nosotros sobre lo que es la salud. Y ese es un tema que hay que revertir. Y la única manera de revertir no es solamente con grandes cátedras sobre lo que importa los determinantes sociales en términos de la salud, sino cómo logramos en el cotidiano insertar en la voluntad de la gente esta cosmovisión mucho más compleja en términos de salud, ligándolo el tema de la salud al tema de la pobreza, la inequidad, la injusticia, la discriminación, al conjunto de determinantes sociales, económicas, políticas, culturales, que tienen que ver con los daños que se expresan en materia de salud. Y ese es el otro elemento que a nosotros nos preocupó y que dijimos, ¿cómo logramos también levantar eso? Porque no se trata solamente de levantar las demandas de la población, sino cómo logramos levantar las demandas, pero también yendo con la ciudadanía a una conceptualización diferente de la salud. Y entonces dijimos, ¿quiénes son los responsables de atender esto? Entonces ahí vamos a plantear una propuesta que permita reformar el sistema prestacional de salud. Y ya se ha intentado, han habido varias propuestas en ese sentido. Vamos a intentar una propuesta que implique la reforma del sector salud. Digamos, propuestas de ese tipo son interesantes, pero nos colocan en el ámbito sectorial, en el debate entre los profesionales de la salud, entre quienes trabajamos en el campo de la salud pública, y no nos lleva la discusión al ámbito extrasectorial.